¿Existía Cisneros antes del ferrocarril o no? pero no como Cisneros. Existía una, era más bien como el lugar de pastoreo de animales, ¿sí? Porque era una extensión desde el Limón hasta Cisneros y era una finca, era la extensión de una finca tenía su mayoría ahí en el Limón, que tenía un paso bastante voluminoso entre Segovia y Medellín por la parte alta de la cordillera, en la que es en este momento base Cisneros. Cisneros es la base de esa cordillera, ¿sí? El paso de todos los grandes comerciantes, bestias cargadas con oro y Madera. madera, todo el comercio se movilizaba, era por ahí. Bienvenidos al podcast de Antioquia Gol, Territorio Vivo, un espacio donde exploraremos la conexión entre la minería responsable, el medio ambiente y las comunidades que nos acogen. Acompáñenos a esta experiencia de reflexión y aprendizaje, porque en Antioquia Gol creemos que la sostenibilidad y el desarrollo van de la mano. El día de hoy nos encontramos con el profe Edgar, un apasionado de la historia, y queremos, digamos, en el episodio de hoy dar un contexto de la historia. Por eso en estos momentos nos encontramos localizados en el túnel de la Quiebra, en el corregimiento de Santiago, municipio de Santo Domingo, un espacio bastante concurrido por el turismo y que tiene una historia bastante particular en lo que tiene que ver con el desarrollo de este territorio en el que estamos, ¿cierto? Profe, bienvenido. ¿Cómo está? Demos una presentación. ¿Quién es usted? ¿Quién es el profe? ¿A qué se dedica? ¿De dónde es? ¿Sí? Bueno, muchas gracias Andrés, muy amable por la invitación. Yo soy Edgar Herrera Morales, soy nacido, criado y espero morir en Cisneros, En hermano. Cisneros. Sí, como usted lo dice, pues un apasionado por mi pueblo, pues yo soy una de las pocas personas que por convicción decidió quedarse a vivir en Cisneros y no ser uno más de esos profesionales o cisnereños que partieron rumbo a otros lugares y que solamente pues visitan su población solo en eventos importantes, sino quedarme allí y inclusive pues dentro de mi proyecto de vida pues tengo previsto en la medida pues que se dé, si así el destino lo permite, morir allí, ¿sí? Morir en Cisneros. Porque ese es el amor de mi vida, mi pasión es mi pueblo. ¿A qué se dedica, profe? Hice todos mis estudios de primaria, de bachillerato, ahí mismo donde en En este Cisneros. momento estoy ejerciendo mi profesión docente. Yo soy educador, licenciado en idiomas y ejerzo mi profesión pues precisamente en esas áreas, en idiomas, en español, inglés, en los grados superiores de la institución educativa Cisneros. Profe, ¿y de dónde viene el interés por la historia? Por conocer la historia. O sea, ¿es historiador o es simplemente interés en conocer la historia de su territorio o en general de varias partes? ¿Sobre qué temas le apasiona? Sí, es un historiador empírico. Empírico. Empírico, pues soy un apasionado por la historia de mi pueblo a raíz de, a ver, cuando estaba en el bachillerato yo desconocía absolutamente todo lo que tenía que ver con historia. A uno a esa edad a uno no le interesa mucho, es como la parte histórica de su lugar. Ya después cuando hice mis estudios de pregrado y de posgrado, que regresé nuevamente
a la población, descubrí que Cisneros no tenía un registro histórico como tal, ni escrito, ni visual, nada. De Cisneros solamente se hablaba y se contaban historias, pero no había nada escrito. ¿Eso en qué año, profe? Eso fue en el 2000, en 1998, ¿sí? Hace poquito. Que empecé, pues ya, en esa época estaba empezando yo mi profesión docente, ahí en el Liceo Cisneros. En el 2000, por allá como finalizando más bien el entre 99 y 2000, vino la Universidad Nacional a dar un curso sobre territorio. Y eso fue una cosa hermosa, pues, en la transformación mía como docente, ¿sí? Porque a partir de ahí empecé yo a ejercer mi profesión de esa manera, es decir, a trabajar por proyectos con los muchachos y pues muy orientado hacia generar en ellos esas raíces, a ver, despertar en ellos las raíces de donde provienen. Entonces, con ellos aprendí a construir historia y empecé un trabajo sobre el ferrocarril. Ese era el trabajo que me tocó diseñar, fue sobre la estación del ferrocarril. Y basado en las orientaciones de construcción de territorio que tenía para ese trabajo, ya después de haber terminado el curso con la Nacional, inicié particularmente, pues por iniciativa personal, inicié la construcción territorial histórica de mi pueblo, de Cisneros. Consulté en las bibliotecas, consulté por la internet, en fin, por donde miraba no había construcción escrita y me dediqué a eso. Fueron 10 años de investigación y bueno, a medida que iba investigando, iba descubriendo que la historia la tenían era nuestros ancianos, que ya estaban los todos abuelos partiendo, ¿sí? Y me puse esa tarea de rescatarles a ellos todos esos conocimientos que ya muchos se habían llevado a la eternidad. Y de ahí pues resultó un trabajo muy delicioso que se llama Recreación Artístico-Ambiental de Cisneros, su gente y su historia. Sí, es una publicación que hice en 2010, precisamente cuando Cisneros estaba cumpliendo 100 años de existencia, especialmente pues la estación del ferrocarril, 100 años de existencia. O sea que podemos hablar de que son 100 años en los que no había recopilado nada de información histórica. Absolutamente. De Cisneros. Absolutamente. Mucho tiempo. Ninguna, sí. Demasiado. Sí. Y, profe, ¿y qué piensa usted que se pierde? ¿Qué perdemos nosotros como ciudadanos cuando no tenemos esa memoria histórica recopilada y escrita? Se pierde, yo lo llamo un valor, ¿sí? Es un rasgo del ser humano, pero para mí, más que un rasgo, es un valor, porque se pierde la identidad. La identidad. A través de mi trayectoria docente, pude descubrir que no es que yo puedo hablar de un 99.9% de estudiantes que desconocían, así como yo, desconocían la historia de Cisneros y también que carecían en un alto grado de sus particularidades identitarias, ¿sí? Entonces era muy complicado, era raro, no es que uno no encontraba un estudiante que le respondiera que el nombre del parque principal es Enrique Olaya Herrera, que el nombre del parque donde todos los días se sientan a esperar que suene la campana del colegio se llama Francisco Javier Cisneros, en fin, una cantidad de referentes y de hitos históricos pues que los estudiantes todos los días, o la gente de la población, porque inclusive no solamente son estudiantes, sino la gente de la población
que desconocen todo de su territorio, como desconocen todo de, de su entorno natural, de su entorno paisajístico, de su entorno ambiental. Entonces no lo quieren, No lo quieren. ¿sí? No Lo que no quieren. no se conoce, no se conserva, dicen por ahí. Claro, ¿Cierto? claro. Bueno, profe, y ahora cuéntenos un poco dentro de esa recopilación de esa historia de Cisneros, ¿qué encontró? Es decir, ¿cómo nace Cisneros y específicamente cuál es, digamos, el impacto que tiene el ferrocarril dentro de esa comunidad? ¿Antes existía Cisneros antes del ferrocarril o no? Pero no como Cisneros. Existía una... Un asentamiento. Sí, no, no era ni siquiera un asentamiento, era más bien como una planicie ahí, era más bien como el lugar de pastoreo de animales, ¿sí? Porque era una extensión desde el Limón hasta Cisneros y era una finca, era la extensión de una finca que tenía su mayoría ahí en el Limón. Mm, Y hablando más o menos de comienzos del siglo XX, los primeros añitos del siglo XX, eso ahí no era sino monte nada más, únicamente monte, que tenía un paso bastante voluminoso entre Segovia y Medellín por la parte alta de la cordillera, que le sirve pues en la que es en este momento base Cisneros. Cisneros es la base de esa cordillera, ¿sí? El paso de todos los grandes comerciantes, bestias cargadas con oro y madera, todo el comercio se movilizaba, era por ahí. Salían aquí al alto de la quiebra, bajaban ahí a la depresión de lo que es la quiebra y subían hacia Santo Domingo y seguían hacia Medellín. Esa era la ruta. Inclusive pues la carretera, el camino real en este momento existe, ¿sí? Muy lamentable que pues por cuestiones de desarrollo han pensado que en una carretera y mucho trayecto de ese está convertido en carretera, pero fue el camino real. Entonces, a través pues, de todo el trabajo de investigación que se hizo, se encontró que Cisneros, cuando se empezó a construir, por allá en 1887, el ferrocarril de Antioquia, ¿sí? que dio sus inicios al mismo tiempo desde Medellín y desde Puerto Berrío, y se vinieron haciendo frentes. Al llegar a Sofía, pues empezaron los trazos para la construcción de una estación que tenía que quedar en Cisneros por el desnivel, ¿cierto? Por el desnivel que había y la altura. Eso implicó en que los trenes que subían desde Puerto Berrío cargados, pues con pasajeros no había ningún problema, pues porque un tren era capaz de subir con pasajeros hasta Cisneros sin ningún inconveniente entre Sofía y Cisneros. Pero ya trenes de carga sí se vieron en una dificultad muy fuerte, pues porque la inclinación era muy alta. Más o menos pongámosle como de un 5% aproximadamente. Entonces tenían que dejar la carga en la mitad de la carga en Sofía, subir hasta Cisneros, dejar esa mitad de la carga allí y bajar por la otra mitad a Sofía y subir. Entonces ellos se vieron en la construcción, los ferroviarios de la época se vieron en la obligación de construir una estación del ferrocarril donde hoy es Cisneros, ¿cierto? El ferrocarril era una empresa, pongámosla, no tanto, pero muy similar a hablar hoy en día, por ejemplo, de un EPM, ¿sí? Que era lo más poderoso que había en ese momento, en esa época y en todo el territorio antioqueño. Entonces, hablar del ferrocarril de Antioquia era hablar de una empresa muy poderosa. Y la gente en esa época no tenía los mismos sentimientos
que la gente de ahora. En esa época, cuando el ferrocarril necesitó construir una estación allí, la dueña de ese sector le dijo, no, construya, yo le regalo ese pedazo, lo que no ocurriría hoy en día, Hoy en ¿cierto? día no. Hoy en día le piden el triple y hasta más, ¿cierto? Bueno. Y se construyó entonces la estación donde se conoce hoy la estación Cisneros. Pero resulta que ese territorio, lo que comprende Cisneros, que entre otras cosas es el segundo municipio más pequeño de Antioquia, lo que comprende hoy Cisneros como tal, incluidas las veredas, ¿sí? Esa parte pertenecía en un alto porcentaje al municipio de Yolombó, en otro porcentaje más pequeño al de San Roque y en un porcentaje un poco más amplio a Santo Domingo. Era un territorio de nadie, era un territorio de tres, ¿sí? Fue muy difícil porque pues los unos luchaban por su pedazo y sí, cada uno defendía su Claro. pedazo de tierra. Entonces cuando ya en 1909, por ahí finalizando 1909 y comenzando 1910, que se empezó a pensar en la inauguración de la estación Cisneros, ¿sí? Entonces, al territorio, a ese lugar se le designó el nombre, de Cisneros, donde iba a quedar la estación Cisneros, pues para prolongar la existencia del ingeniero que hizo todos los trazos y se vino en la construcción del ferrocarril. Y el lugar, que en esa época, ese lugar que era monte, que en esa época se llamaba Quiebra Honda, como extensión del morro de la quiebra, pero era la parte de abajo de allá, así. Llamarlo también Cisneros. Entonces llamaron Cisneros todo el lugar, ese mismo día, 3 de abril de 1910, ¿sí? Perdón, 3 de febrero de 1910. Lo llamaron Cisneros, tanto a la estación como al resto de lugar, de territorio, llamémoslo así, porque no había nada. Con la estación, entonces, al quedar esto así, el ferrocarril de Antioquia, como se le donó ese pedazo, entonces Cisneros quedó convertido en dos. Una parte que era exclusivamente del ferrocarril de Antioquia, que es todo lo que se conoce hoy como la estación Cisneros, y de ahí hacia la parte sur, montaña, hacia el sur de Cisneros, todo el sur, todo lo que era desde la estación hacia el sur era el ferrocarril de Antioquia. Y de la estación hacia la parte norte era de Yolombó y alguna parte pues de San Roque. Entonces quedó convertido en dos, ¿sí? Y a partir de ahí empezó a nacer la estación, pero eso trajo un desarrollo porque casi que vertiginosamente, en cuestión de 5 años, ya Cisneros tenía toda la infraestructura de un municipio. Tanto así que con la llegada de la estación llegó también el capellán, que venía como capellán con los trabajadores del ferrocarril. Quedó el capellán y quedó ahí en Cisneros. Él se quiso quedar ahí en Cisneros. A ver, el que venía como capellán, el padre Jesús María Salazar, le entregó la capellanía al padre Jesús María Duque, que venía de Santo Domingo, recién nombradito, recién ordenado sacerdote. Y más o menos en 1915 ese padre empezó un proceso de promunicipalización. ¿Con cuántos habitantes más o menos pudieron haber iniciado? Aproximadamente unos 8 o 9 mil habitantes. Es que creció vertiginosamente porque Cisneros pasó a convertirse en la estación terminal del ferrocarril de Antioquia, en la estación terminal de la zona Porcenur, porque ya venía otra también, para esa época ya venían más o menos como en Botero, entonces eran las estaciones terminales, Botero allá para los que venían de Medellín y Cisneros para los que venían de Magdalena Medio, ¿sí?
Y ese es otro cuento, cómo era el transporte en la época entonces para venirse de allá, Desde Botero, desde Botero Cisneros. hasta Cisneros y Cisneros Botero. Eso era la cosa más majestuosa del mundo. Profe, este tema está muy interesante, pero yo creo que está Qué bueno bastante que le denso guste. y bastante largo. Muy bueno que Entonces, le guste eso. creo que vamos a tener que hacer otras partes más, porque también nos interesa saber, después de que ya sabemos que la fundación se dio netamente por el ferrocarril, queremos saber cómo se erigió como municipio, cómo fue ese proceso y adicional cómo fue la conexión económica, social, cultural y ambiental de Cisneros con el municipio de Santo Domingo y con quizá la conexión hasta Porce, ¿cierto? Porque también nos interesa esa parte y al final de pronto hablar de cómo es ese tema cuando el ferrocarril cierra, cómo queda el municipio, cómo quedan las comunidades y asimismo de pronto cómo fue ese proceso de reactivación económica cuando vemos que en Cisneros le apuestan un poquito más a esa economía turística, ¿cierto? Sí. Entonces yo creo que para eso vamos a necesitar otro espacio. Muchas gracias, profe, por acompañarnos el día de hoy. Esto fue el podcast por ahora. Quedamos pendientes de la segunda parte. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales y hasta una próxima ocasión. Gracias, profe. Claro, con el mayor de los gustos y siempre a la orden. Fresco.